Voy a compartir aquí pantalla. Aquí. A ver. Ahí ven bien la pantalla, sí. Sí. Bueno, buenos días. El tema de hoy corresponde a lo que es nanobiotecnología, ¿verdad? Y qué más que tener como invitada a la doctora Gabriela Montes de Oca, que ella trabaja precisamente en el Laboratorio Nacional de Nanotecnología, ¿verdad? En el Senat. Entonces, tal vez si se presenta un poquito más y nos cuenta cuáles son los estudios que se ha hecho y demás. Y bueno, bienvenida y otra vez gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar acá con todos ustedes. Mi nombre es Gabriela Montes de Oca. Yo, bueno, trabajo acá en el Laboratorio Nacional de Nanotecnología hace aproximadamente 8 años. Yo soy bióloga de formación, con énfasis en biotecnología a la Universidad Nacional. Luego saqué maestría en ciencias agrícolas y recursos naturales con énfasis en biotecnología y un doctorado en ciencias naturales. Pues yo he trabajado principalmente en la parte de síntesis de nanopartículas, bueno, acá en el laboratorio, ¿verdad? Cuando inicié hace 8 años. Siempre le digo a la gente que en Costa Rica no hay como tal una carrera de nanotecnología. Hace muchos años había en el tecnológico un técnico, ¿verdad? Ya lo quitaron hace unos años, pero no hay propiamente una carrera. Entonces acá lo que hacemos es que hay gente de varias áreas, gente de química, que son un gran apoyo, los de biología, también nos apoya gente de física, de ingeniería de materiales. Entonces ahí es como hemos ido como aprendiendo entre todos, pero hay mucha sinergia entre la nanotecnología y la biotecnología. Bueno, yo he trabajado en la síntesis de nanopartículas, principalmente por métodos de síntesis verde, con extractos de plantas, con bacterias, también un poco en la parte de encapsulación, que también ahora les cuento un poco de las investigaciones, y en los últimos años, que fue lo que hice en el doctorado, lo de nanotoxicología, que también ahora les comento un poquito. Entonces, para iniciar, sí, rápidamente, el Laboratorio Nacional de Nanotecnología pertenece al Centro Nacional de Alta Tecnología, que a su vez es un programa del Consejo Nacional de Rectores. Para los que no conocen, estamos en Paz, en Romoser. Entonces, ahí se encuentra el Senat, donde hay otros laboratorios. Pues tal vez muchos conocen el CENIBIOT, que es de innovaciones biotecnológicas, y el ANOTEC, que es como otro laboratorio, ¿verdad? Y hay otros más. Las áreas de trabajo, tenemos una parte de extensión y docencia, participamos en olimpiadas de química, en biología, ferias nacionales, internacionales. Tenemos algunos proyectos también de divulgación, principalmente enfocados para niños o para profesores de escuelas, de colegios, también para enseñarles un poco sobre nanotecnología. Tenemos también parte de investigación, desarrollo e innovación. Acá trabajamos tanto con las universidades, nosotros también podemos acceder a los fondos FES y también con la empresa privada. Y bueno, áreas hay de biorefinería, nanotoxicología, biomimetismo, liberación controlada, materiales avanzados, entre otros. También damos prestación de servicios, que ahora en la tarde que tienen el tour, entonces ahí van a ver un poco más sobre los equipos que tenemos y los análisis que se pueden hacer. Y vinculación con el sector productivo. También tenemos algunos proyectos con algunas pymes, con empresas privadas, pertenecemos a el comité de químicos de la OTE, la parte de regulación de materiales. Y bueno, actualmente nos estamos acreditando a una norma de 17025. Nuestro equipo de trabajo, en realidad somos poquitos, ¿verdad? Pero de áreas más variadas. Bueno, el director, que es José Vega, él es químico de formación, y tenemos otros compañeros de biotecnología, el área de química, de nanotecnología, ingeniería de materiales, microscopía electrónica, y otros colaboradores, digamos, que no trabajan directamente en el laboratorio, pero sí nos colaboran de parte de las universidades. Igual, si tienen alguna pregunta, me van diciendo y ahí la vamos viendo. En una escala nanométrica que generalmente va entre los 1 a los 100 nanómetros. Les digo que generalmente porque hay otros materiales que se salen un poco de este rango, pero aún así tienen las características de un nanomaterial. Y también dependiendo de la aplicación.
Si queremos, por ejemplo, encapsular un medicamento o encapsular otra biomolécula, entonces podemos trabajar con tamaños más grandes, de 200, 300 nanómetros. Bueno, ¿y por qué esta escala es tan importante? ¿Por qué es importante llegar a la nanoescala? Esto es sumamente importante porque bajo esta escala los materiales van a adquirir propiedades físicas y químicas diferentes a las que ellos tienen en la escala macroscópica. Entonces, el ejemplo más clásico era ver el oro, que uno lo ve amarillito en la escala micro. Sin embargo, el oro en la escala nano, que puede tener diferentes tamaños, por ejemplo, no sé, 5, 10, 15, 20, 25 nanómetros, ese va a adquirir otras características completamente diferentes. Y esas diferencias en tamaño también nos va a dar un cambio en la coloración como se ve en esta imagen. Entonces, dependiendo del tamaño, va a ser ese cambio en la coloración que va a ser muy distinto al que tiene en la escala micro. Y bueno, estas características hacen que ellos sean utilizados prácticamente en todos los campos, en electrónica, en textiles, en empaques, en la parte agrícola, en el medio ambiente, en el área médica. Me gusta presentar también esta imagen que desde el 2020 la voy pegando acá y la voy actualizando, nada más como para ir viendo la cantidad de productos con nanotecnología. Entonces, en el 2020 habían 8.877. Esto es según una base de datos que se llama statnano.com, ahí lo pueden buscar, se pueden inscribir y está muy actualizada. Entonces, esto es, probablemente hay mucho más, ¿verdad? Eso es lo que está en esta base de datos en específico. Habían 2.467 compañías, muchísimas, en 62 países. Ya en 2021 habían 9.180 productos. Sube un poco también el número de compañías y aumenta en 2 países. Y para el 2022 ya hay 9.694 productos. También aumenta el número de compañías a 2.905 y se mantiene en los mismos países, ¿verdad? que los producen. Les digo, en muchos países que tal vez no están acá porque no están en esta base de datos, ¿verdad? Por la regulación no se los piden. Bien, para ver en qué escala estamos, por ejemplo, tenemos una bacteria o células que se encuentran entre 1 a 10 micras. Ya si vamos bajando de los 100 nanómetros a 1 micra, vamos a encontrar los genes. Y ya en la escala nano, vamos a encontrar, bueno, las nanopartículas, ya sean sintéticas o naturales también. Por ejemplo, moléculas como los ribosomas, los virus, las bases nitrogenadas, los átomos, los anticuerpos, proteínas, van a estar en esta nanoescala. Entonces, bajo esta escala es que estamos trabajando nosotros. Y bueno, como les decía, esta nanoescala es muy importante y a qué se debe principalmente ese cambio en esas propiedades cuando estamos en esa escala tan pequeña. Eso se debe a que hay una mayor área superficial con respecto al volumen. Entonces, el ejemplo clásico, ahora si tenemos un cubo y lo partimos, vamos a tener mayor área superficial con respecto al mismo volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que mayor parte de los átomos se van a encontrar en la superficie en comparación con los que se encuentran en el interior. Entonces, al haber mayor átomos en la superficie, eso permite que haya una mayor reactividad química. Y eso nos permite, esa mayor reactividad química, que haya diferentes propiedades, o que esas partículas adquieran diferentes propiedades, o propiedades ópticas, magnéticas, otros tienen actividades catalíticas, mecánicas, electrónicas, antimicrobianas también, o puede haber una combinación de ellas en una nanopartícula. ¿De qué depende que tengan estas características? Bueno, depende de muchísimas cosas. Primero, del tipo de nanomaterial que estamos hablando. No todos tienen estas características, estas propiedades. También el tamaño que tengan, la forma que tengan, también el agente estabilizante. Las partículas están recubiertas por un agente que los estabiliza. Pueden ser de diferentes tipos, entonces eso también va a influir en las características o las propiedades que ellos adquieran. La carga superficial, qué tan positivos, qué tan negativos son, y la concentración. Entonces acá, por ejemplo, tenemos nanopartículas de oro que nosotros las podemos sintetizar de diferentes formas, esféricas, cúbicas, esos como triángulos o estos palitos. Entonces, dependiendo de lo que nosotros vamos a querer, así las podemos sintetizar y ellas van a tener diferentes características.
Un poco de la historia de la nanotecnología. Rápidamente, bueno, la copa de Licurgo, tal vez como lo primero que se conoce, fue en el siglo IV antes de Cristo. Es una copa romana, de vidrio dicroico. Este vidrio estaba contaminado, bueno, se cree contaminado porque en su época no se sabía nada sobre los nanomateriales, pero estaba contaminado con oro y plata. Entonces, al estar contaminado con oro y plata, eso le da esas características. Es un vidrio que si uno lo ilumina por detrás, adquiere este tono rubí, y si es iluminado por adelante, ese tono verde. También la atención de los vitrales en el siglo VI y XV después de Cristo. Esto era, bueno, vidrio que tenía nanopartículas de oro y que además de que le daba estas coloraciones, también actuaba como un purificador del aire. También esto era como accidental, ¿verdad? Ya en 1931, un evento importante es que se da, dos físicos alemanes descubren o crean el primer microscopio electrónico de transmisión para ver materiales. En 1959 también hay un evento importante que es este físico estadounidense denominado Richard Feynman, que da una conferencia en Caltech en Estados Unidos, y él lo que dice ahí es que nosotros vamos a poder manipular los átomos y moléculas para crear estructuras nanométricas. Entonces, como la primera vez que se habla de ese tema en una conferencia. En 1974, el científico japonés, Norio Taniguchi, acuñó el término nanotecnología, y a partir de ahí se continúa utilizando. En el año 1981 se crea el microscopio de efecto túnel en la empresa IBM en Zúrich. Y en el año 85 se crea la molécula, se crea y se descubre también el fulereno o el C60, muy importante porque tiene características que da como propiedades mecánicas muy fuertes a los materiales, igual que los nanotubos de carbono. Ya habiéndose descubierto estas moléculas que son tan importantes para muchas aplicaciones, ya en el año 2004 se crea la Iniciativa Nacional de Nanotecnología en Estados Unidos. Es como un centro que da financiamientos para el área de nanotecnología. En el 2004 se crea el grafeno, otra molécula de carbono similar a los nanotubos de carbono y a los fulerenos. Y ya más recientemente, 2009 en adelante, ya se usa las nanopartículas en distintas aplicaciones. Puse aquí un ejemplo nada más, por ejemplo las de oro como vectores para el tratamiento del cáncer. Y a partir del 2016 a la fecha ya se está empezando a estudiar cuál es el efecto que puedan tener estos nanomateriales sobre el medio ambiente y sobre los organismos vivos. Bueno, tenemos diferentes tipos de nanopartículas. Hay nanopartículas orgánicas, por ejemplo, las poliméricas, los dendrímeros, los liposomas, las micelas. Hay inorgánicas, metálicas y oxidometálicas, y otras las basadas en carbono, que vimos en la parte de la historia, grafeno, fulereno, de carbono. Y hay unas híbridas que son más recientes, que son, por ejemplo, la unión de un polímero con un lípido. Entonces, bueno, es imposible, ¿verdad?, manejar todos estos tipos de materiales, los que trabajamos en esas áreas. Nosotros principalmente nos especializamos en algunos tipos. Por ejemplo, yo trabajo con metálicas y con poliméricas. Tengo otros compañeros que trabajan en nanopartículas de grafeno o híbridas o liposomas. Entonces, siempre hay como un complemento, porque al haber tantos tipos y en cada uno hay muchísimos tipos de nanopartículas, entonces, pero nada más para que sepan que hay muchísimos tipos que tienen muchísimas aplicaciones. ¿Cómo se clasifica? Pues de acuerdo a las dimensiones los vamos a clasificar en 4 tipos. En 0D es que todas las dimensiones se miden dentro de la escala nano. Por ejemplo, las esféricas, como las metálicas. Es una nanopartícula de oro, una nanopartícula de plata, los puntos cuánticos. Todas son esféricas y todas están menos de 100 nanómetros. Una dimensión significa que una dimensión está fuera de la escala nano. Por ejemplo, los nanotubos o una nanofibra. Entonces, la altura sí está en la escala nano, pero el largo no. Y aún así sigue siendo o se considera una nanopartícula. 2 dimensiones es que tienen 2 dimensiones fuera de la escala nano. Acá, por ejemplo, los nanofilms poliméricos o las hojas de grafeno.
Entonces acá, por ejemplo, la altura sí está en la escala nano, pero el ancho, el largo no. Y 3 dimensiones, es que 3 de sus dimensiones no están en la escala nano, sin embargo, mantienen las características propias de una nanopartícula. Por eso les decía que no todas tienen que ser menos de 100 nanómetros, mientras sí conserven esas características, por ejemplo, un liposoma que puede tener 200 nanómetros. Métodos de síntesis, hay 2 tipos, el top-down, que es bueno, de arriba hacia abajo, o el bottom-up, de abajo hacia arriba. Top-down, por ejemplo, molienda. Entonces, de algo grande, tenemos un material, lo hacemos una molienda y lo hacemos nano, o litografía también, ¿verdad? El más común es el de abajo hacia arriba, que se da a partir de átomos, iones o moléculas, vamos uniendo, van creciendo las nanopartículas hasta tener una nanopartícula estable. Eso se da por métodos químicos, físicos, síntesis verde. Y como ese es el más utilizado, entonces acá, nada más para ejemplificar, pues acá tenemos, por ejemplo, si estamos hablando de una nanopartícula de plata, ponemos una sal metálica, tiene que haber un proceso de reducción para que sea, por ejemplo, plata cero, y ese proceso de reducción se tiene que dar por diversas moléculas. Por ejemplo, puede ser una enzima, una proteína, un flavonoide, terpenoides, cofactores, entre otros, hay muchísimos. Posteriormente, cuando está en, por ejemplo, plata cero, ellas empiezan, ese movimiento se empiezan a unir entre ellas y se empieza a dar un crecimiento de muchas moléculas de ellas, de muchos átomos. Entonces se empiezan a unir hasta que tienen una forma estable. Sin embargo, para que realmente estén estabilizadas y nos perduren en el tiempo, tiene que haber un proceso de estabilización. Esa estabilización se da por otras moléculas que lo recubren. Entonces tenemos a la plata cero unida y tiene que haber otras moléculas que lo recubran, que serían como estas grises. Entonces acá tenemos, aumente su tamaño. Nosotros no queremos eso, queremos que se mantenga en el tiempo. Entonces, una vez que tenemos las nanopartículas, siempre es muy importante caracterizarlas. Eso, bueno, hay muchísimos métodos. Acá nada más, pues en general, ¿qué tendríamos que caracterizar nosotros? No tenemos que caracterizar todo, también va a depender de lo que nosotros estemos estudiando. Pero, por ejemplo, aglomeración, lo que les decía, no queremos que se aglomeren entre ellas, que se pegue una con otra. Entonces, la aglomeración es muy importante. La morfología que tienen son esféricas, son triangulares, no tienen forma, son forma de estrella. ¿Qué tamaño tienen también? La carga superficial que ellas tienen, si son hidrofóbicas o no. Por ejemplo, si queremos un material que sea hidrofóbico, entonces queremos una nanopartícula que nos dé esa característica. La dispersidad, eso significa que los tamaños, qué tan diversos son. ¿Todas son de 30 o hay de 30, 20, 60 nanómetros en una misma solución? La concentración, la cristalinidad, área superficial específica, la pureza, si tiene, por ejemplo, propiedades catalíticas, propiedades antimicrobianas y la composición que ellas tengan. Entonces voy a hablar de algunas de las técnicas que nosotros por lo menos tenemos en el laboratorio. Entonces una de ellas es, una vez que tenemos las nanopartículas, en el caso mío yo siempre hablo mucho de las metálicas, porque yo trabajo con las metálicas. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos nanopartículas de plata. Lo primero que nosotros vamos a ver es un cambio en el color. Entonces, si hay un cambio en el color, podemos decir, bueno, probablemente tenemos nanopartículas de plata o de oro. Entonces, eso se mide por medio de espectrometría ultravioleta visible. Y ese cambio en el color, y poderlo medir con esa técnica, sucede una característica muy importante que ellas tienen, que se llama resonancia de plasmones superficiales localizados. Esa resonancia se da porque en este caso, si vemos esta imagen, esto que está acá es una nanopartícula que va a tener una oscilación de esta nube electrónica. Esta nube electrónica empieza a oscilar, o los electrones empiezan a oscilar precisamente porque interaccionan con el campo eléctrico de una nube o de la onda eléctrica, ¿verdad? O la onda de luz. Entonces hace interacción. Esa interacción se da principalmente porque ellos absorben esta longitud de onda y reflejan un color. Entonces, ¿a qué se debe esa longitud de onda? Por ejemplo, unas se miden a 400, otras a 600 nanómetros. Eso se debe a la naturaleza del metal. El oro absorbe una longitud de onda en específico, la plata otro, el cobre otro.
al tamaño de la nanopartícula. Al ser más grande esta nanopartícula, aumenta la longitud de onda también y a la forma de la nanopartícula, que es muy importante. Entonces, gracias a estas características de este tipo de nanopartículas, nosotros lo podemos medir por esta técnica. Esas que están acá, eso fue un trabajo que nosotros hicimos. Hicimos la síntesis a través del tiempo. Entonces, como ven, a través del tiempo empieza a aumentar la coloración y queríamos ver hasta qué momento eran estables, o sea, en qué momento ya no había un aumento en la absorbancia. Entonces, ya la nanopartícula se estabilizó y ahí se quedó. Entonces, lo medimos hasta 24 horas y lo íbamos midiendo en el espectrofotómetro. Entonces, acá se ve que conforme aumenta el tiempo, empieza a aumentar. Puede ser que aumente no solo en absorbancia, sino también en longitud de onda. Ahora puede ser que haya un cambio en el tamaño. Entonces, entre más cercano a 400 son más pequeñitas y entre más cercano a 600 son más grandes. También el ancho de la absorbancia es muy importante, o la longitud de onda, porque está relacionado con los diferentes tamaños. Si yo tengo, digamos, todas son 30 nanómetros, esto va a ser muy angosto. Si esto es muy ancho es porque yo tengo diferentes tamaños en una solución. Ahora, también lo primero que uno mide es eso, ¿verdad? Que es lo más sencillo, ver un cambio en el color y verlo con el espectrofotómetro. También queremos ver tamaño y forma. Pues para tamaño y forma va a depender también, depende del tamaño que yo espero. Si son nanopartículas pequeñas, por lo menos de 200 nanómetros, lo vamos a ver por medio de microscopía electrónica de transmisión. Y son, digamos, un poco más grandes, 200 nanómetros, 250 para arriba, lo vemos con microscopía electrónica de frío. Pues con estas dos técnicas nosotros podemos ver, bueno, la forma que tienen ellas, si están puras, ¿verdad? Si no hay otras moléculas por ahí. Entonces también siempre las tenemos que ver por estas técnicas. Esos también los tenemos en el laboratorio y los van a ver en el También tenemos el microscopio de fuerza atómica. A diferencia de los electrónicos, y acá lo que se hace es una interacción de los átomos de la punta del equipo con los átomos de la superficie de nuestra muestra. Entonces, esa interacción de los átomos nos permite hacer como un barrido sobre la superficie. Y a diferencia de los otros equipos, es que me permite ver altura. Que los otros equipos no, ahora yo a un plano nada más. Acá yo estoy viendo altura. Por ejemplo, gracias a esta técnica, entonces yo logro ver, esto fue un patrón que hizo un compañero, que es un metal, que es un patrón nanométrico, entonces aquí él determinó que tiene 75 nanómetros de alto, que con nosotros técnicas él no lo hubiera podido ver. También nosotros podemos determinar el diámetro hidrodinámico. Para esto utilizamos una técnica que se llama dispersión dinámica de la luz, que también se da incidencia de la luz sobre las nanopartículas y que tienen un movimiento. Gracias a este movimiento, suponiendo que las nanopartículas son esféricas, se determina cuál sería el tamaño hidrodinámico porque están en solución. Entonces, con esa técnica nosotros también podemos determinar potencial Z, o sea, la carga que ellas tienen. En este caso, nosotros teníamos acá unas nanopartículas de plata, y yo las caractericé que tenían 33 nanómetros, un potencial Z de menos 32 milivoltios, eran bastante negativas. Si son mayores a 30, más menos 30 es porque son estables, teóricamente, ¿verdad? Y la polidispersidad, que se mide de 0 a 1. Entre más cercano a 1 es porque todas tienen un tamaño más similar, ¿verdad? En este caso es 0.5. Aquí teníamos dos familias que también lo podemos ver con el equipo, ¿verdad? Estas dos familias. Una familia cercana a los 10 nanómetros y otra acá como a los 60 nanómetros, ¿verdad? También nosotros podemos caracterizar las nanopartículas por espectrometría infrarroja por transformada de Fourier o el FTIR, que lo que ven son grupos funcionales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo nanopartículas de quitosano y yo tengo nanopartículas de quitosano con un EDTA, entonces yo debería ver una diferencia en estos picos. ¿Verdad? Ve que aquí el azul tiene aquí un pico distinto o mayor que el rojo. Entonces eso se ve, tiene que ser por el EDTA. Entonces uno puede ver esas interacciones, ¿verdad? De EDTA con el quitosano. También la energía dispersiva de rayos X. Nosotros si tenemos nanopartículas y las vemos por TEM o SEM, con los equipos que tenemos podemos hacer un rayos X para ver los elementos. Entonces, si yo digo que son de plata, entonces aquí me tiene que salir plata. Ya que aquí está este que está acá.
En su mayoría tiene que ser plata. Ahora, con respecto a la nanobiotecnología, bueno, eso es un término que es más bien como una interfaz entre las ciencias biológicas, la ingeniería y la nanotecnología. Están muy interrelacionados. Con la biotecnología, nosotros, ¿qué queremos? Nosotros queremos sistemas naturales o biomiméticos basados en la naturaleza para fabricar estructuras en la nanoscala. Con la nanotecnología, estos avances en nanotecnología lo que quiere es mejorar la biotecnología. Entonces, se unen ellos dos para crear la nanobiotecnología. Puede ser utilizada en diversas áreas, por ejemplo, en salud, en agricultura, en el medio ambiente y en diferentes aplicaciones industriales. Vamos a ver unos poquitos ejemplos en el área de alimentos. Esto también es de esa página de StatNano, entonces siempre lo reviso para irlo actualizando todos los años. Y en el área de alimentos hay, bueno, en esta página hay 370 productos que tienen nanotecnología. ¿Y en qué áreas en específico? Por ejemplo, mucho en sensores para alimentos, en empaques para alimentos, en suplementos. ¿Y cuáles nanopartículas vamos a utilizar principalmente en alimentos? Vamos a utilizar, bueno, plata, que es muy utilizada, ¿verdad? En el área de empaques, plata muy utilizada porque es un antimicrobiano. Entonces se crean empaques con nanopartículas de plata. Las arcillas también, que son antimicrobianos, y le da mejoramiento en las propiedades mecánicas de los materiales. Otras, por ejemplo, vitaminas como la Q10, el óxido de zinc, de oro, calcio, curcumina. Entonces vamos a encontrar distintos tipos de nanopartículas en el área de alimentos. ¿Y en qué se usa en específico? Muchas nanopartículas son utilizadas como antiaglomerante para mejorar la consistencia, como nanoaditivos, dar un valor nutricional a los alimentos. Puede ser que esté un aditivo que esté encapsulado o una nanopartícula que sirva como aditivo también. Algunos sirven como gelificantes que mejoran la textura de los alimentos. Por ejemplo, acá podemos utilizar la nanocelulosa, que la nanocelulosa lo que quiere es como sustituir esos agentes gelificantes comerciales. Podemos tener la encapsulación de ¿qué? De aromas, de sabores y otros ingredientes, que lo que queremos es que no se degraden con el tiempo y que haya una liberación controlada. Y en el área de empaques, hay los empaques funcionales, que tienen, por ejemplo, nanopartículas con agentes antimicrobianos. O sea, no solo es un empaque, sino también tiene un valor agregado que es como un agente antimicrobiano. O un empaque donde se mejoren sus propiedades mecánicas, con la nanocelulosa, por ejemplo, con las arcillas. Y empaques inteligentes. Hay algunos empaques que tienen nanosensores para detectar, por ejemplo, algún patógeno. Algunos ejemplos, acá es un film de un polímero donde le agregaron nanoarcilla. Entonces esta nanoarcilla, además de que mejora las propiedades mecánicas, le daba propiedades antimicrobianas a este film, usado en alimentos. Ese es un dispositivo que se utiliza para detectar patógenos en leche. Este también es un empaque donde tiene un sensor. Entonces lo que mide por el cambio de color, vemos la maduración, digamos, de estas frutas. Entonces, si está madura, si está verde, entonces acá con el cambio de color lo vamos a ver. También yo creo que es muy útil. Y algo que me llamó la atención también es que es una solución de plata, partículas de plata, que se usa para tomar. Es una solución para tomar porque dice que mejora el sistema inmunológico. Entonces, la plata, aparte de que ser antimicrobiano y se usa mucho en materiales, también uno lo puede tomar, ¿verdad? En concentraciones muy bajas, eso sí. Bueno, algunos ejemplos de la literatura son films de quitosano, que ahorita les presento algo que estamos haciendo similar nosotros en el laboratorio, que tenía extractos de hojas de bambú, porque tienen propiedades antimicrobianas, antioxidantes, perdón, y nanopartículas de óxido de zinc que tienen propiedades antimicrobianas. Entonces aquí se tenían los tres tipos de componentes, el quitosano que venía de los crustáceos, nanopartículas de óxido de zinc, de las de hojas de bambú. Se mezclan y por método de casting, eso se agrega nada más la solución sobre, por ejemplo, un molde, placas Petri, por ejemplo, se seca y tenemos los diferentes films, que son estos que están abajo. Siempre se pone como algo para que sea como un contraste, ¿verdad? Pero son esas que están abajo, que son como las hojas de bambú.
Entonces, a estos films uno los caracteriza por muchas técnicas, pero uno de ellos, uno le tiene que medir transparencia. Entonces acá se ve que las de quitosano y las que tienen quitosano como nanopartículas son las más transparentes, que acá también se ve en imagen. Y conforme le agregamos el extracto de hojas de bambú, disminuye su transparencia, o sea, se hace más opacas. También se midió la actividad antioxidante con dos técnicas y se ve que las que tienen el extracto de hojas de bambú tienen más actividad antioxidante, y se midió actividad antimicrobiana por método de discos de difusión. Y el quitosano por sí solo tiene actividad antimicrobiana. Él es un antimicrobiano, no completamente, pero sí es antimicrobiano. Cuando tiene las nanopartículas, claramente aumenta, ¿verdad? Tanto en S. aureus como en E. coli. Y también acá interesante es que cuando tiene las hojas, el extracto de hojas de bambú, es aún mayor, ¿verdad? Entonces parece que hay como una sinergia entre los componentes, pero es aún mayor esa actividad antimicrobiana. Ahora, en el área de salud hay muchísimos más productos, tal vez una de las áreas con mayor auge, también se le da mayor importancia. Hay 1.164 productos, muchas compañías también 451, principalmente en el área de dispositivos médicos, de desinfección, son como de los más utilizados. Y en el área, digamos, de productos farmacéuticos, como para la liberación controlada de fármacos. Por ejemplo, ¿qué actividades pueden tener? Principalmente hablamos de actividad antimicrobiana, antivirales, antifúngica, superficies hidrofóbicas, productos que sean más duraderos, o sea, que mejoren las propiedades mecánicas de los materiales. Algunos productos comerciales que puse acá, hay muchísimos, ¿verdad? Pero esto me parece interesante, que son, bueno, mascarillas faciales que tienen nanopartículas de plata, entonces que hacen que tenga actividad antimicrobiana. Nosotros también, bueno, acá en el laboratorio tenemos un proyecto similar a esto, es en conjunto con Perú, una universidad privada del norte de Perú, donde teníamos textiles, que unos eran de algodón, y le aplicamos diferentes tipos de nanopartículas. Nosotros hicimos síntesis verde de estas nanopartículas, teníamos nanopartículas de plata, de óxido de hierro y de zinc, y las aplicamos en las telas de dos formas. Una era, durante la síntesis de las nanopartículas agregábamos las telas, entonces se formaba junto, ¿verdad? Tanto las nanopartículas como la impregnación en la tela. Y otra era, teníamos las telas y hacíamos las nanopartículas, y luego nada más las mezclábamos durante un tiempo, le quitábamos el exceso, se lavaba y se medía también la concentración de nanopartículas en las telas. Y bueno, esto se le hace actividad, bueno, nosotros le hicimos antimicrobiano y antiviral también, con muy buenos resultados. Hay otras mascarillas que en vez de tener nanopartículas de plata, tienen grafeno. El grafeno es un material que le da muchísima dureza. En este caso las mascarillas, entonces para que duren más en el tiempo. Esta otra me llamó la atención también, que es una crema para las heridas que tienen nanopartículas de plata, entonces que sustituye, por ejemplo, los parabenos, que son los utilizados como conservantes en cremas. Entonces, en vez de los parabenos que utilizan comercialmente, le agregan nanopartículas de plata. Y bueno, las nanopartículas lipídicas también, que se utilizan para la liberación de fármacos. Por ejemplo, en la vacuna del COVID, para la encapsulación del ARN mensajero. Pero sí para otros tipos de moléculas también se pueden utilizar. En el área de salud, muy importante es los nanotransportadores para el tratamiento de enfermedades. También se puede utilizar para mejorar las imágenes médicas, y principalmente con las nanopartículas de oro. Para el diagnóstico médico también podemos tener materiales biocompatibles, por ejemplo, si hablamos de la hidroxiapatita, material biocompatible, el quitosano también. La regeneración de tejidos, por ejemplo, el dióxido de titanio aumenta la proliferación celular. Entonces, son muchísimas las áreas donde se pueden utilizar. En el área de nanotransportadores también hay muchos tipos, como les decía, hay poliméricas. Ahí están los liposomas, podemos utilizar micelas, dendrímeros, exosomas también, que no están acá, metálicas, que pueden unir otros materiales, inorgánicas o las híbridas. ¿Qué podemos encapsular o adherir también a la superficie? Genes,
fármacos comerciales, proteínas, péptidos, entre otros. Entonces, en esta diapositiva acá, lo que se ve es como, está un poco grande, ¿verdad? Con muchas cosas, pero acá esta es una nanopartícula lipídica, que esta nanopartícula lipídica es muy importante porque me permite encapsular moléculas hidrofóbicas, hidrofílicas, que son esas que se encuentran acá, y hidrofóbicas, que son las que se unen, por ejemplo, a las colas de los fosfolípidos, que son hidrofóbicos. Entonces tiene la ventaja de eso, que nosotros podemos escoger qué tipo de moléculas. Si tenemos un fármaco que es hidrofóbico o hidrofílico, los podemos encapsular igualmente en este mismo tipo de molécula. Puede ser, como dice acá, un liposoma convencional, que no le hagamos nada, o sea, hacemos el liposoma, encapsulamos y listo. Tenemos otros liposomas donde le podemos pegar polietilenglicol, que el polietilenglicol lo que hace es que esta molécula sea más hidrofílica y que haya un menor reconocimiento también con las proteínas plasmáticas o las lipoproteínas. También nosotros le podemos pegar algunos ligandos para dirigirlo específicamente a un área, digamos a una célula que tenga cáncer, le podemos pegar un anticuerpo, un péptido. Y también un liposoma teranóstico es un liposoma donde nosotros, aparte de que le pegamos un ligando, le pegamos en este caso una nanopartícula de oro, que es pegar el fosfolípido, y al ligando. Entonces eso permite que no solo vaya a un área de interés, sino que también yo lo pueda detectar por un cambio en el color, ¿verdad? Que me da esta nanopartícula de oro. Entonces, acá importante es que cuando tenemos este tipo de moléculas, ¿cómo hacemos que se libere el fármaco? Tiene que haber un estímulo. Un estímulo puede ser, por ejemplo, ultrasonido. Por ejemplo, en células de cáncer hay unos tratamientos que se aplican las nanopartículas entre las células de cáncer y se aplica un ultrasonido en esa zona. Entonces, lo que hace es que se liberen se rompa la nanopartícula y se libere el fármaco. También, por ejemplo, con cambios en el pH. Si la célula de cáncer tiene un pH distinto, entonces se va a dar una liberación. O, por ejemplo, en condiciones de hipoxia, cuando estamos bajo esas condiciones, también se desestabiliza la nanopartícula y se libera su contenido. Esta es una revisión que hizo una compañera que trabaja acá en el laboratorio, Andrea Araya. Ella trabaja con una profesora de la UCR que se llama Mirta Navarro. Y ellos trabajan mucho con curcumina, una parte de encapsulación más para el área de salud. Entonces ellos hicieron esta revisión donde, bueno, la curcumina, ¿por qué es importante? Porque tiene actividades antioxidantes, antiinflamatorios, anticancerígenos, antimicrobianos, o sea, tiene muchísimas propiedades. Sin embargo, la curcumina, si uno la aplica sin ningún tratamiento, que no esté encapsulada, ¿cuál es el problema? Que es muy susceptible a condiciones de pH, cambios de pH. Se oxida muy fácilmente, se degrada con la luz y es muy poco soluble en agua. Eso es lo principal. Entonces tiene una baja biodisponibilidad. Entonces de ahí la importancia de encapsular la curcumina en una nanopartícula, por ejemplo, sólido-lípido, poliméricas, en liposomas. Se puede encapsular dentro de la nanopartícula o en las colitas hidrofóbicas también. ¿Y para qué? Primero porque queremos que no se oxide, no se degrade con el pH ni con la luz, sino que también aumente la biodisponibilidad y que haya una liberación controlada. No queremos que la curcumina de una vez, la dosis que le demos llegue en el cuerpo, sino queremos que se vaya dosificando a través del tiempo. Y bueno, como les decía, la vacuna del COVID, que son partículas lipídicas que tienen acetilcolina, tienen colesterol y dos lípidos artificiales que tienen carga negativa. Entonces lo que hace es que permite que se dé la unión con el ARN mensajero que tiene que ser transportado sin que se degrade. También sabemos que se degrada muy fácilmente, entonces ocupamos de fijo una nanopartícula. Y otra cosa muy importante, que no solo se degrada, sino que puede ingresar a través de la membrana plasmática. Entonces los lípidos permiten que se dé esa entrada muy fácilmente. También, bueno, en la parte ambiental, también hay muchos tipos de nanopartículas en muchos productos para la remediación del aire, suelo y el agua. ¿Cuáles son muy utilizadas? Bueno, plata. Plata parece que se utiliza mucho en muchos tipos de materiales, en muchas áreas. La zeolita también, el dióxido de titanio, de nanopartículas de carbono, óxido de zinc. Algunos ejemplos, la zeolita, como decía, que se usa en la agricultura porque
mejora las propiedades físicas del suelo, también retiene los minerales y permite pues, que sea una liberación controlada de los minerales. También muchos filtros que tienen grafeno, que también es antimicrobiano. También papel filtro, ahora se le está agregando nanofibras de celulosa para mejorar las propiedades mecánicas, que sea más rígido, que no se rompa tan fácilmente. Y hay sistemas como estos, que son equipos grandes, que tienen nanofiltración de agua. Entonces antes se filtraba hasta escala micro, ¿verdad? Un filtro de 0.22 micras y ahora se están utilizando nanofiltros para evitar no solo que no hayan bacterias, sino que hayan algunos contaminantes en el agua. Ese fue un estudio en donde se hizo una membrana polimérica que tenía dos funciones. Por un lado antimicrobiano y por otro lado fotocatalítica. Entonces antimicrobiano porque le agregaban nanopartículas de plata y actividad fotocatalítica que está con el dióxido de titanio, que lo que hace es que oxida una molécula en específico que ellos querían estudiar, que es la norfloxacina, que es un antibiótico persistente, difícil de degradar, y querían también ver la actividad antimicrobiana en contra de bacterias. Entonces, bueno, ellos hicieron por un lado la síntesis de las nanopartículas, de dióxido de titanio y las nanopartículas de plata. Hicieron dos metodologías para la formación de las membranas. Una es con casting, que es igual mezclar y agregar sobre un molde y dejar que se evapore el solvente y se seca, ¿verdad? Entonces se forma un film, a lo cual le agregaban el dióxido de titanio y nanopartículas de plata. Y otro es con electrospinning. Yo no trabajo yo trabajo con un método de casting, con electrospinning nunca he trabajado, pero es como un electrohilado, ¿verdad? Están haciendo como hilitos. Y pues posiblemente se compre uno en el laboratorio próximamente, pues si alguno también se interesa pues, en estos temas. Entonces, bueno, acá en esta imagen se ve esas imágenes de SEM, de los films, las que están arriba, son las que hicieron por solvente, entonces se ve que es más como unos circulitos, ¿verdad? Que se ven acá, como este tipo de estructura, y el otro es más como un hilito, ¿verdad? Por electrospinning. Se midió la actividad antimicrobiana. Aquí claramente se ve que con E. coli fue mucho mayor la actividad antimicrobiana que en contra de estafilococos, que es gran positivo, que también a veces cuesta más que sea antimicrobiano o algo en contra de algo gran positivo, ¿verdad? Una nanopartícula. Y acá se ve también que, por ejemplo, con el método de casting o que dice solvente, los que tienen nanopartículas y dióxido de titanio tuvieron la mayor actividad antimicrobiana en ambos, ¿verdad? En el casting con el electrospinning. Y en el caso de estafilococos se ve que la mayor actividad antimicrobiana se dio también, que tiene plata y dióxido de titanio, pero con electrospinning. También ellos midieron actividad fotocatalítica. Acá importante es que este es con solvente, estos dos gráficos, el de arriba y abajo, y este otro a la derecha, arriba y abajo, es con electrospinning. Toda la actividad fotocatalítica se hizo con luz visible y con luz ultravioleta. Entonces, con luz visible se vio que se degradó la norfloxacina el 80% a los 300 minutos y el 60% a los 90 minutos utilizando luz UV. Y fue mayor que con electrospinning. Entonces ellos concluyen que es mejor utilizar el método de solvente porque lo que se piensa, ¿verdad? O la hipótesis es que por este tipo de tramado que tiene el electrospinning, entonces tanto las nanopartículas de plata como las de dióxido de titanio pueden interaccionar mucho mayor en este entramado, entonces permite que haya una menor interacción con las bacterias o con el antibiótico. En cambio, en este otro tipo de estructura está como más expuesta, entonces hay una mayor actividad. Otras nanopartículas utilizadas para la remediación de suelos es el de hierro cero valente o las nanopartículas de geotita, que son de hierro ambas. Y acá lo que se quería ver es si podían remediar el arsénico. Entonces se aplicó en suelos contaminados con arsénico, diferentes concentraciones de hierro. Y en este gráfico de abajo se ve que hay una disminución en el arsénico con ambos bastante fuerte comparado con el control. Y también se vio la germinación. Entonces queremos que haya una dosis que se aplique en el suelo, que elimine el contaminante, pero que tampoco me afecten a la germinación. Entonces en este caso se ve que con el de hierro cero valente aumenta la germinación y el de iotita, al menos la dosis más baja dio el mejor resultado.
que aumenta también, hay un auge muy grande tal vez en esta área, principalmente porque las materias primas están muy caras, entonces va a haber mucha investigación en este tema, principalmente en el área de los fertilizantes, que es como el área más fuerte. Aquí fertilizantes, por ejemplo, plata, calcio, magnesio, potasio, entre otros. Entonces, ¿cuáles usos van a tener las nanopartículas en la agricultura? Uno es para promover el crecimiento y aumentar el rendimiento de los cultivos. Eso ya sea porque nosotros utilizamos nanopartículas como nanoplaguicidas o como nanofertilizantes, o también para el diagnóstico. Si estamos hablando de nanoplaguicidas, nosotros podemos utilizar diferentes tipos de nanopartículas, muchas de las cuales también comercialmente ya se encuentran. Por ejemplo, basadas en magnesio, en silicio, cobre, plata, titanio, en diferentes tipos de presentaciones que se pueden aplicar tanto foliarmente como en el suelo, y ellos generalmente tienen como un amplio espectro de actividad antimicrobiana, contra bacterias, de hongos, de nematodos, de virus. Entonces también por eso son muy utilizados. No solo va contra bacterias, sino que va contra una serie de organismos. De óxido de hierro se utilizan para mejorar la germinación. Otras para incrementar, por ejemplo, la longitud de la raíz, como las de óxido de zinc, óxido de hierro también. Otras para incrementar la biomasa, incrementar el contenido total de proteínas, el contenido de azúcar en los frutos o el rendimiento de los cultivos. Entonces, también aquí hay muy importante utilizar diferentes tipos de nanopartículas, o otra opción sería hacer una nanopartícula polimérica, por ejemplo, una nanopartícula de quitosano, y encapsular algún fertilizante comercial. Entonces, mucho problema de los fertilizantes es que se lavan muy fácilmente, se pierden, entonces lo que queremos es que ellos estén encapsulados y que haya una liberación controlada y que no se lavan tan fácilmente. Un ejemplo son las nanopartículas de hidroxiapatita, que ahora se están estudiando mucho, porque es un fertilizante fosforado. El problema de los fertilizantes fosforados o las sales solubles que se utilizan comercialmente es que se lavan muy fácilmente, pueden provocar problemas de eutrofización de las aguas, y los sulfatos sólidos que están muy poco disponibles para las plantas. Entonces, en este sentido, se quieren hacer nanopartículas de hidroxiapatita, que es un suplemento de fósforo, entonces que eliminen esas dos limitantes, para que no sean tan solubles, pero que tampoco sean tan poco efectivas como los sulfatos sólidos. Entonces, en este caso, vamos a hacer nanopartículas de hidroxiapatita, ya sea por métodos químicos o biológicos, o algún extracto de alguna planta. Se caracterizan las nanopartículas, en este caso, en esta imagen por TEM, tendrían nanopartículas de unos 15 nanómetros, y se aplican en suelos y se mide, por ejemplo, en este caso, ellos vieron la longitud del tallo a través del tiempo, y se ve que las plantas que tenían agua nada más, esa es la longitud del tallo, las más pequeño, similar a un fertilizante sin fósforo. Aumenta la longitud del tallo si yo aplico un fertilizante con fósforo regular, es un fertilizante comercial, y aumenta aún más si yo aplico un fertilizante, pero que la fuente de fósforo sean las nanopartículas de hidroxiapatita. Y en esta imagen también acá se ve muy claro que con las de hidroxiapatita es mucho mayor la altura y la biomasa de esta planta. También yo puedo utilizar, como les decía, una nanopartícula de quitosano, por ejemplo, que pueden ser cualquier otro tipo de nanopartícula, donde yo encapsulo algún componente de interés, por ejemplo, el silicio, como fertilizante. Entonces, es importante estudiar también, en este caso de la encapsulación, la eficiencia de encapsulación, o sea, cuánto silicio yo encapsulo y cuánto se libera, y eso yo lo hago con una curva de liberación, en cuánto tiempo. Entonces ellos vieron una alta eficiencia de encapsulación, 85%, generalmente por ahí andan rondando los porcentajes de encapsulación, casi nunca es 100%, cuesta mucho. Y uno mide la tasa de germinación, longitud del tallo, la raíz, diámetro del tallo, que fue mayor también en las plantas que tenían el silicio encapsulado. Y la curva de liberación determinó que a los 120 días se liberó el 70% del silicio. Entonces, bueno, eso es comparar un preámbulo un poquito de lo que se hace. Ahora hay muchísimas aplicaciones.
pero ahora me voy a enfocar con algunas de las que se hacen acá en el Nanotec. Hay muchas otras también, escogí como algunos ejemplos. Me gusta mucho este, que es un poco más diferente a otras cosas que nosotros hacemos en el laboratorio. Este lo hace un compañero que se llama Sergio Paniagua, él es químico, también trabaja en la Universidad de Costa Rica, y él lo que hace son estructuras bioinspiradas que tengan actividad antimicrobiana. Entonces, lo que se sabe, digamos, de esas estructuras es que muchos organismos, por ejemplo, los geckos, las chicharras, las libélulas, tienen unos patrones nanométricos en la superficie, por ejemplo, en las alas o en la piel, como esos que están en esta imagen, esos son propios, digamos, de estos organismos. Y esas estructuras que se encuentran acá en la naturaleza tienen actividad antimicrobiana, pero por un método que es más físico. O sea, lo que se hace es que las bacterias entran en contacto, por decir así, con estos picos y los matan por algo físico y no algo más biológico. O sea, no es una molécula que se libera, es más bien por este patrón nanométrico. Entonces, lo que él quería saber es si nosotros replicábamos artificialmente esas nanoestructuras que se encuentran en la naturaleza, si también podíamos tener actividad antimicrobiana. Entonces, aquí me comparto un video, vamos a verlo. Él lo que hace es un proceso de anodización, no tiene un metal, un aluminio. Entonces, él lo que hace es, que voy a ponerlo otra vez, tiene un aluminio que por un proceso de anodización se hace un hueco y luego es un hueco como este que está acá. Luego se va moldeando hasta obtener picos, estos picos que se miden en la escala nano. Estos picos pueden ser de diferente forma. Entonces, eso fue lo que él hizo. Él tenía una estructura de aluminio por procesos de anodización. La anodización es donde se le aplica voltaje, eso también es un medio ácido con voltaje. Quería ver si se formaban esas estructuras en una lámina de aluminio. Entonces, en esta imagen que está acá, esas son de él, de algunas investigaciones que hizo. En esta primera se ve que hay una primera anodización a 50 voltios sin temperatura. Y luego se aplicó otra anodización a 100 voltios. Y se forman estas estructuras. Luego él hizo otro tratamiento que era una anodización a 50 voltios y otra segunda a 50, ya no a 100. Y ve que se forman estas estructuras mucho mejores, ¿verdad? Porque son más como picos, ¿verdad? Eso se ve como que es más irregular, está más como picos, pero un poco más altos. Hizo otro tratamiento donde aplicó voltaje, no serán a 50, porque estos le dan buen resultado, mejor que 50 y 100 voltios, y lo hizo a 7 grados, y ve que las estructuras también son mucho más largas. Entonces, de que cambiando pequeñas condiciones, se obtienen patrones nanométricos muy distintos. Luego, cuando él tenía esos diferentes patrones nanométricos, todo lo que se hace es actividad antimicrobiana. Entonces, acá es donde entro yo, le ayudé un poco con esta parte más química, física, ¿verdad? Entonces, yo le ayudé. Por ejemplo, es un pedacito, ¿verdad? Del aluminio con estos patrones nanométricos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue la actividad antimicrobiana. Nos basamos en una norma japonesa con algunas modificaciones, donde tenemos una concentración de E. coli o S. aureus. Se aplica sobre el aluminio, se deja en contacto. Este contacto va a variar dependiendo de lo que uno quiera ensayar. En este caso se dejó 1 hora en contacto y posteriormente se lava y se hace un plaqueo con un medio de cultivo. Se incuba 24 horas, 48 horas y se cuentan las colonias y así se ve la actividad antimicrobiana. Y pues han tenido resultados satisfactorios con estos aluminios. Otra cosa importante es que él quería ver qué pasaba si esas superficies con esos patrones nanométricos, si él los hacía más hidrofóbicos, ¿verdad? Entonces la idea es que si son más hidrofóbicos, las bacterias se queden en la gota de agua o el líquido y que no haya contacto con esa superficie. Entonces vamos a ver acá, es un video también donde él aplicó una molécula que es esta de ODPA sobre la superficie y se ve que se hace súper hidrofóbica. Entonces vemos que la molécula está ahí, el agua, perdón, la gotita de agua está ahí y no entra en contacto con la superficie. Entonces eso es también darle como otro plus como actividad antimicrobiana.
Y entonces lo que hizo fue por microscopía de fluorescencia ver si qué pasaba con este aluminio superhidrofóbico, ¿verdad? Entonces es un control hidrofílico, es el control de, digamos, el aluminio comercial, en donde se ven muchas bacterias también. Y acá se ve, conforme lo va haciendo más hidrofóbico hasta esta última, donde se ve que hay muy pocas bacterias. O sea, sí ayuda, que aparte de que tenga un patrón nanométrico, que tenga también una superficie hidrofóbica. Otro tema, digamos, que está trabajando en el laboratorio es la ingeniería de cristales. En este caso uno tiene una molécula de interés. Queremos que se una con otra molécula mediante interacciones no covalentes para mejorar, digamos, la estabilidad de esa molécula de interés. Entonces lo que se hacen son estas interacciones de una molécula, lo uno con otra, por un proceso de molienda. Y puede ser que la otra molécula también le dé un valor agregado, ¿verdad? Entonces lo que queremos con esas interacciones es mejorar la solubilidad química y las propiedades mecánicas. Pues una vez que tenemos estas dos moléculas unidas, también se pueden nanoencapsular, que eso es lo que, como les comenté al inicio, está haciendo mi compañera Andrea Araya, que ella es de química también y está trabajando en esta parte más de salud. Ella trabaja con curcuminoides y con polifenoles que tienen actividad antioxidante, antiinflamatorio, anticancerígenos y, como les dije también antes, tienen baja solubilidad en agua, susceptible al pH gástrico y una biodisponibilidad limitada. Todo lo que quiere es mejorar estas características. Ella trabaja con nanopartículas sólido-lipídicas, que son estas imágenes de TEM que se ven acá. Están muy bonitas, ¿ve? Son nanopartículas que está a la escala. Esta barrita es de 20 nanómetros, puede ser unos 80 nanómetros, esta es de unos 60 nanómetros, estas como unos 100 nanómetros, son pequeñas. Y, digamos, muy importante, ya quería ver si mejoraba la actividad antioxidante. Eso lo hizo con una clínica de PPH. Entonces, como le dije, por ejemplo, la curcumina es muy insoluble en agua. Entonces, al ser muy insoluble en agua, para medir actividad antioxidante, generalmente se hace un IC50, o sea, cuando inhibe el 50% de los radicales libres, y se puede hacer en etanol esa prueba o en agua. Al ser una molécula muy poco soluble en agua, entonces en etanol da un valor bajo. Eso significa que ocupa poca curcumina para eliminar el 50% de los radicales. Sin embargo, cuando vemos como es poco soluble en agua, muy poco, se ocupa muchísima curcumina para que inhiba o para que tenga actividad antioxidante. Importante es que cuando la curcumina está encapsulada, mejoramos esa biodisponibilidad y ven que el valor de IC50 en agua es similar al que está si lo hiciéramos con etanol. Entonces eso es algo sumamente importante y bajó muchísimo, o sea, se ocupa muy poca molécula, poca curcumina encapsulada para que inhiba el 50% de los radicales si está, por ejemplo, un medio con agua. Igual para la demetoxicurcumina y las procyandinas, que mejora este valor considerablemente. Con respecto a la síntesis de las nanopartículas, bueno, yo trabajo en la parte de síntesis biológica, también en laboratorio se hace síntesis química, métodos físico-químicos. Me gusta la síntesis biológica porque es un método de síntesis verde, utilizamos menos reactivos contaminantes, menos reactivos químicos, también ayudamos ahí un poco al medio ambiente, y se puede utilizar con las biomoléculas que los mismos microorganismos tienen o moléculas extraídas de plantas. En este caso, entonces, nosotros utilizamos los fitoquímicos o las enzimas o los polisacáridos que tienen los microorganismos, lo ponemos en contacto con una sal metálica y probamos diferentes condiciones, por ejemplo, diferentes condiciones de pH, tiempo, temperatura, agitación, goteo, para obtener las nanopartículas. Y esas nanopartículas siempre entonces las tenemos que caracterizar por técnicas que vimos antes, de ultravioleta visible, microscopía electrónica, DLS para ver tamaño hidrodinámico y, por ejemplo, FTIR para ver grupos funcionales, entre otras técnicas. Esto fue un trabajo que estamos haciendo, bueno, ya terminamos, estamos escribiéndolo. Nosotros trabajamos con 3 bacterias, dos bacilos y Cuprevius necator. Lo que hicimos fue crecerlas en medio de cultivo. Posteriormente,
nosotros la centrifugamos y por un lado entonces teníamos el sobrenadante que lo utilizamos para hacer la síntesis. Por las moléculas que excretaban los microorganismos que estaban en el sobrenadante nos servían como agente reductor y estabilizante. Y por otro lado, la biomasa microbiana le hicimos un proceso de bicicelular con una sonda ultrasónica y ese extracto intracelular que puede tener ADN, proteínas, también lo vamos a utilizar para hacer la síntesis. Entonces acá teníamos, por ejemplo, nitrato de plata, y que por un lado le agregamos el sobrenadante y por otro lado el ISAB. Y nosotros probamos diferentes condiciones, por ejemplo, de temperatura, 30 y 60, y diferentes pH, 7, 8, 9, 10, para ver en cuál de esas condiciones nos daba el mejor resultado. Puse nada más algunas imágenes representativas para que se observe que a 30 grados, a diferentes pHs, ve que hay un cambio del color leve, muy leve, ¿verdad? Un amarillito muy tenue. Pero a 60 grados se ve claramente una coloración más intensa, ¿verdad? Entonces y se ve que va aumentando conforme aumenta el pH también. Y eso se ve también muy claramente acá con el espectro, con el espectro de absorbancia. Entonces se ve que esas que están aquí abajo, esas 4 son a 30 grados. Ve que no hay como la banda típica. Y a los 60 grados sí se observa que hay una absorbancia mucho mayor. Y siendo mayor a pH 10 también. Y luego las vimos, ok, bueno, hay un cambio del color, normalmente hay nanopartículas, se ven por ultravioleta visible, ahora hay que verlas por TEM y por DLS y otras técnicas. Pero aquí puse nada más la imagen de TEM, donde se observa también que hay nanopartículas esféricas en su mayoría y de diferentes tamaños. Como esos métodos de síntesis verde, generalmente uno tiene diversos tamaños y formas también. Y este es como el extracto intracelular, que también se ve que es menos intenso que utilizando el sobrenadante, porque también hay menos concentración de proteínas o ADN, pero también se da una formación de nanopartículas. Este B es como un rosadito, ¿verdad? Pero sí un cambio en el color y también se observa acá cambios en la longitud de onda, dependiendo de la bacteria que nosotros utilicemos. Y esta imagen es de Bacillus megatherium, donde se ven que son nanopartículas muy, muy, muy esféricas. Y bueno, a estas también hicimos actividad antimicrobiana y dieron muy buenos resultados también. También hemos utilizado síntesis verde, pero utilizando más bien extractos de plantas. Por ejemplo, hemos utilizado a la fecha hojas de menta, de cas, teca, es como lo que sobra de la teca. Era una empresa interesada que tenía como desecho de teca. Entonces utilizamos lo que les sobra a ellos de la teca también para hacer nanopartículas. Luego yerba mate con unas investigadoras de Argentina. Consumen tanta yerba mate, entonces lo que quedaba después de que ellos tomaban, ¿verdad? Ese residuo para ver si se formaban nanopartículas y con los microorganismos, que fue lo que presenté anteriormente. Entonces aquí uno hace una infusión, puede ser en agua o etanol, y se aplica a diferentes concentraciones, no sé, del extracto, puede ser a temperatura ambiente, puede ser a diferentes temperaturas, ¿verdad? También. Y generalmente esos procesos son más largos, eso diferencia al método químico, que es casi que inmediato, ¿verdad? Aquí puede durar hasta 24 horas y se caracterizan. Y bueno, como les dije, pues lo importante es que esos extractos tienen moléculas que nos sirven como agentes reductores y estabilizantes. Por ejemplo, los azúcares, los polifenoles y los aminoácidos. Otro un proyecto en el que estoy trabajando actualmente es un proyecto FES, es en conjunto con la Universidad Nacional, que son los coordinadores, con la Universidad de Costa Rica y con la Universidad Técnica Nacional. En este caso lo que estamos haciendo son películas o films biodegradables que tienen actividad antimicrobiana y para que sea utilizado como en empaques para alimentos. Entonces, en la Universidad Nacional lo que se hace es extraer el quitosano a partir de la cáscara de camarón, y también ellos hacen nanofibras y nanocristales de celulosa, que eso se hace a partir de desechos de piña o de agave, que estamos trabajando también con unos colaboradores de México. Y pues bueno, yo en el laboratorio hago las nanopartículas de plata. Y yo las hago, en este caso, con el mismo quitosano que viene del camarón. La idea es aprovechar todos estos desechos para hacer nuestro producto. Entonces hacemos la mezcla, diferentes concentraciones de nanopartículas o nanocelulosa, diferentes concentraciones de nanopartículas de plata,
por casting, es nada más lo ponemos sobre una placa Petri, lo dejamos secar y formamos este film. Esa es una película que nosotros hicimos. Atrás se ven como los logos, como les digo, siempre pone como un contraste, ¿verdad? Para que se vea qué tan opaco es. Y hay que caracterizarlo por muchas técnicas. Eso se le hace, bueno, FTIR, TGA, que lo van a ver con mi compañero Diego ahora en el laboratorio, que es para ver cambios en la masa conforme aumenta la temperatura. El equipo calienta hasta 1000 grados, bueno, no lo deja generalmente como 800 grados. Entonces uno va viendo esa pérdida de masa conforme aumenta la temperatura. Entonces es importante porque en el caso de este film, nosotros nos interesa saber en qué temperatura es que ya se degrada el film. Porque no, ¿verdad? Entonces queremos decir, bueno, este film aguanta los 150 grados. A partir de ahí ya se degrada. Tal vez también lo vemos por SEM para ver cuál es su morfología. Vemos ángulo de contacto para ver si es hidrofóbico o hidrofílico. Vemos la solubilidad, si es soluble o no en agua. La transparencia por ultravioleta visible que vimos en aquel otro artículo. El hinchamiento, si yo lo pongo en contacto con agua o con humedad, si se hincha el film, porque no es algo que no queremos, ¿verdad? Un film para un alimento. Y también la actividad antimicrobiana. Entonces, estos son nada más, ya tenemos algunos resultados, pero estos son de lo que hemos hecho con agave, son nanopartículas de celulosa, de agave, como las ven acá, esas esféricas, y esas son las nanofibras de celulosa. Entonces, esas fueron las que nosotros agregamos al quitosano para hacer los films. Entonces, estas de acá, esas son imágenes de SEM, de la izquierda son, ese es el quitosano solo, que es más liso, y estas son las nanopartículas de celulosa. Y acá se ve que también es como más rugoso. Y en este caso son las fibras. Pues también se ve como que cambia un poco la rugosidad cuando uno le agrega fibras. La actividad antimicrobiana nos obtuvo buenos resultados porque se ve que, bueno, el quitosano por sí solo, yo les había dicho que es antimicrobiano. Entonces, mayor de 4 ya es actividad antimicrobiana. Entonces, este 5.45 tiene actividad antimicrobiana. Algo interesante que nosotros encontramos es que el quitosano con la nanocelulosa fue totalmente antimicrobiano, o sea, no creció nada y estuvimos viendo que es que existe una sinergia entre el quitosano y la nanocelulosa. No era un resultado, digamos, que esperábamos, pero fue un resultado muy positivo y luego encontramos también que algunos investigadores habían encontrado algo similar. Porque en realidad la nanocelulosa nosotros la queríamos no como antimicrobiano, que eso no era como el fin, sino más bien para mejorar las propiedades mecánicas de este film. Y le agregamos plata, 3 concentraciones. El que tiene quitosano con plata, sin nanocelulosa, ahora ya la dosis más baja, sigue siendo antimicrobiano, ¿verdad? Y el que tiene nanocelulosa, esos son las fibras, esos son los cristales de nanocelulosa. El que tiene fibras de nanocelulosa también tiene actividad, pero no total. Ya cuando tiene la plata, sí es total. Entonces, bueno, fueron resultados muy satisfactorios. Porque tuvieron actividad antimicrobiana inclusive sin ni siquiera agregarle las nanopartículas de plata. Este es, bueno, mi compañero Diego, que nos va a dar la charla, el recorrido ahora. Él trabaja también con membranas poliméricas de nanocelulosa, él hizo extracción de nanocelulosa a partir de bagazo de naranja. Hizo un composito con almidón, entonces él hizo estos films, ¿verdad? Este sin nanocelulosa, o sea, almidón sin nanocelulosa y almidón con nanocelulosa, y se ve que la morfología también cambia. Y este proceso de producción de nanocelulosa lo hizo con líquidos iónicos. Acá es muy importante porque cuando se hicieron las propiedades mecánicas de este film, se ve que aumenta un 85% la fuerza, aumenta un 85% la elongación, digamos, que yo le hago el film, y un 64% el gap, o sea, el momento en que se rompe. Entonces se ve que tienen mejores propiedades mecánicas estos films que él desarrolló. También nosotros utilizamos la nanocelulosa como un aditivo para mejorar las propiedades mecánicas, en este caso de microcápsulas de alginato. Entonces, estas microcápsulas de alginato nosotros las estamos desarrollando, ya estamos terminando, ya se terminó la investigación. Es un estudiante de licenciatura de la Universidad Nacional que está escribiendo ya su tesis. Le hizo las microcápsulas de alginato, le agregó diferentes concentraciones de nanocelulosa, de algodón en este caso, para la encapsulación de este tricoderma como agente de control biológico.
Y nosotros vimos la viabilidad de las esporas con diferentes temperaturas y tiempos de almacenamiento. Hicimos pruebas de antagonismo in vitro para el control de Fusarium con muy buenos resultados también. El problema es que las formulaciones comerciales que no están encapsuladas pierden viabilidad muy rápidamente. Entonces nosotros queremos hacer una formulación comercial también, pero que la viabilidad fuera mucho mayor con cambios de temperatura y con el tiempo de almacenamiento. También es un proyecto que tenemos con la Universidad de Costa Rica, que empezó el año pasado. Nosotros estamos haciendo la nanoencapsulación de polifenoles naturales. En este caso, entonces la Universidad de Costa Rica hace la extracción de los polifenoles de diferentes frutos, por ejemplo, guanábana, maracuyá, nancy, y lo caracterizan por cromatografía de gasa, de masas, perdón, por cromatografía bueno, por HPLC acoplado a masas, perdón. Y nosotros hacemos la síntesis de nanopartículas. Estamos haciendo dos tipos, de quitosano y de PLA. Los encapsulamos y vemos igual la eficiencia de encapsulación, curva de liberación, y finalmente lo que vamos a hacer nosotros es aplicar estas nanopartículas que tienen los polifenoles en granos que están contaminados con aspergillus flavus para ver si inhibe la producción de las micotoxinas en granos. Y de momento, bueno, ya se tienen los extractos, tenemos los dos tipos de nanopartículas que estamos estandarizando y vamos a continuar ahora en los próximo mes ya a encapsular los polifenoles. También un poco lo que yo trabajo es en la parte de nanotoxicología, ver el impacto que tienen los nanomateriales sobre el medio ambiente, específicamente en suelos. ¿Por qué es importante? Porque por lo menos yo trabajé con nanopartículas de plata, que es importante saber que el efecto que tenga sobre el suelo depende de muchas propiedades, por ejemplo, la forma, el tamaño, el agente estabilizante, de las mismas propiedades físico-químicas que tenga un suelo, y también las propiedades microbianas que tenga el suelo. Entonces, se ha determinado que las nanopartículas de plata a diferentes concentraciones va a impactar tanto las propiedades físico-químicas como las actividades enzimáticas, como la biomasa microbiana y la diversidad microbiana. Y esto finalmente influye sobre las funciones del ecosistema. Entonces, es un tema que actualmente hay como mayor auge y se le está dando mayor importancia. No es que todas las nanopartículas vayan a tener un efecto. Sin embargo, hay unas que por su carácter antimicrobiano y dependiendo de la dosis sí podrían tener un efecto sobre el ecosistema. Entonces, bueno, yo trabajé con suelos mediterráneos, ¿verdad? En España, donde apliqué diferentes concentraciones de nanopartículas muy bajas en suelos que tenían compost y otros suelos que no tenían compost, ¿verdad? Para ver si había alguna interacción también entre la materia orgánica y las nanopartículas que me afectaran también el efecto tóxico. Y evalué sobre actividades enzimáticas. Yo estudié las actividades ureasa, beta-glucosidasa y fosfatasa alcalina, o sea, con espectrofotómetro. También determiné el efecto de las nanopartículas sobre la biomasa microbiana. Eso lo hice yo con cromatografía de gases para ver cambios en gram positivo, gram negativo, hongos, bacterias totales, y sobre la diversidad microbiana. Entonces, todo se hace con secuenciación de próxima generación, y ahí evalué sobre hongos y bacterias. Y también encontramos resultados interesantes. Aquí están unos de los artículos, por si alguno también tiene interés en estos temas, o si después me quieren consultar. Bueno, yo creo que esta ya sería la charla. No sé si tienen alguna duda. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poquito sobre estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, tal vez yo y mis comentarios anecdóticos, perdón, pero es que es muy interesante porque hace unos años, pero hace un montón de años había leído que en las minas de Babilonia, cuando la gente entraba a sacar no sé qué sé yo, oro, lo que sea, no sé qué estaban buscando realmente, no me acuerdo, pero muy interesante, hay relatos hay que dicen que se comían la comida que llevaban como con plantas molidas y arcilla. Ellos mezclaban la comida con arcilla y decía que con eso, si no hacían eso, se enfermaban cuando entraban a las minas. Entonces yo supongo que tiene que ser como este tipo de nanoestructuras, digamos, dentro de lo que ellos hacían en combinación con las plantas,
que algo hacía, qué sé yo, yo me imagino que, o sea, no decía por qué se enfermaban, pero yo me imagino que había radioactividad, por ejemplo. Entonces yo me imagino que, si no sé qué capacidad tienen las células de absorber este tipo de arcillas, digamos, a este tamaño, pero tal vez por ahí haya un efecto, qué sé yo, protector, digamos, por parte, es que me pareció súper curioso y la única explicación que le veo es eso, sinceramente, entonces simplemente ahí como un dato interesante. Sí, gracias. Yo creo que muchas de estas cosas, ¿verdad? Como muy antiguas, también era como por accidente, ¿verdad? Como decíamos con el vidrio contaminado, ¿verdad? Con nanopartículas, que naturalmente sabemos, así como las hace uno en el laboratorio con un extracto de plantas, naturalmente esos son procesos que se pueden dar, pues las nanopartículas las vamos a encontrar en la naturaleza. Inclusive, digamos, un compañero estuvo trabajando acá con el manglar. Entonces también si hay un metal en el manglar y con los mismos componentes que tiene el manglar se van a formar las nanopartículas. Así también en esos